Hola, buenas tardes. Se ha publicado a las 2:30 hora española el dato de inflación en los Estados Unidos. Han visto ustedes que han sido muy alto, el 7%, pero tanto la rentabilidad del bono americano como la cotización del futuro de marzo del S&P 500 prácticamente ni se han movido. O sea, el movimiento ha sido muy reducido. La razón es sencilla, es decir, que estaba prácticamente descontado. Además, deben de tener ustedes en cuenta que todavía los miembros del FON, a pesar de que prevén 3 o 4 subidas de tipo de interés, no pueden disponer de datos comparables. Piensen ustedes que estamos comparando datos de inflación de una situación pandémica con datos de inflación cuando no estábamos sufriendo esta epidemia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos que la situación se normalice para poder valorar en la justa medida los datos de inflación, ¿de acuerdo? Vamos a los gráficos. Quiero que se fijen en lo que sucedió ayer durante la sesión estadounidense. Tal y como pueden ver en el gráfico del futuro de marzo del S&P 500, ven ustedes como ayer el S&P 500, un poquito antes de la intervención de Powell, cayó, ¿de acuerdo? Perforó el 4.650, pero nada más intervenir Powell, ¡pum!, subió con fuerza. Esto lo que nos está indicando es que la zona 4.650 es un suelo muy importante, ¿de acuerdo? Y mientras el S&P 500 se mantenga por encima, vamos a mantener una predisposición alcista de muy corto plazo con objetivo la zona 4.745-4.750. Vamos a la sesión asiática. Si ustedes se fijan, durante la sesión asiática el S&P 500 siguió subiendo, ha superado la zona del 4.700 y ahora durante la sesión europea y tras conocerse incluso el dato de la inflación ha subido un poquito más, superando la zona de los 4.710 en el momento que yo he capturado los datos. ¿Esto qué lo que nos está indicando? Pues hombre, yo creo que ahora mismo a corto plazo el S&P 500 se encuentra rebotando y da la sensación de que el rebote aún no ha concluido. Vamos a fijarnos en primer lugar en la zona de los 4.700 y vamos a considerar como soporte unos 10 puntos por debajo de este nivel, la zona 4.690. Luego ya tenemos un soporte importante, 4.650 y otro 4.690. Si el S&P 500 se mantiene por encima de 4.690 la sesión de hoy, aunque posteriormente puede incrementarse la volatilidad, lo más probable es que intente dirigirse a la zona 4.729. Ahí en 4.729 tiene una resistencia tal y como pueden ver en el gráfico y lo más probable es que en torno a ese nivel se pare. Ahí debería mantenerse o desplegar un movimiento lateral para a continuación y finalmente desplegar un tramo al alza final hacia la resistencia a la zona 4.745. Mientras el S&P 500 se mantenga por debajo de 4.745, vamos a considerar que no tenemos confirmación de que se haya hecho un suelo, ¿de acuerdo? Es decir, solo consideraríamos que el S&P 500 se va a dirigir a la zona de máximos o que incluso le puede superar si fuese capaz de superar el 4.745. ¿De acuerdo? Luego la resistencia la tiene en 4.800 y así sucesivamente. Y por lo que hace referencia al Nasdaq, vamos a considerar que intentaría dirigirse a la zona de máximos si fuera capaz de superar el 15.900. Finalmente quiero acabar con un comentario a raíz de la comparecencia de Powell ayer en el Comité Bancario del Senado. A mí me da la sensación de que el Nasdaq, con sus caídas, ha corregido en exceso el movimiento al alza esperado sobre los tipos de interés. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que a lo mejor lo hemos pasado ya. De la misma manera que me da la sensación de que estos datos de inflación probablemente haya marcado la situación peor. Y esta es la razón por la que las bolsas y los bonos están estables. Y finalmente quería referirme a la reducción del balance del FED por parte de Powell, tal y como dijo en el Comité Bancario del Senado. No tengan miedo por ello, ¿de acuerdo? Miren ustedes, el balance del FED, el activo del balance del FED, se nutre de las compras de bonos que hace el FED, en pocas palabras. Una parte de estas compras de bonos son las compras normales que hace pues para inyectar liquidez en el sistema y para apoyar la economía. Lo que ha sucedido es que durante el COVID ha hecho unas compras excepcionales, muy fuertes, ¿de acuerdo? Muy fuertes. Entonces lo que va a hacer va a ser dejar de comprar estas compras tan fuertes, me explico bien, y dejar que los títulos se amorticen. Es decir, que aunque oigan ustedes que va a reducir el balance, no piensen que van a llevar a cabo una política restrictiva. Por lo tanto, en conclusión, y por lo que hace referencia a la sesión de hoy, fíjense en la zona 4.690, si el S&P 500 se mantiene por encima de 4.690, objetivo 4.729 y ya con vistas al 4.745. Y solo la perforación del 4.650 nos avisaría de un nuevo movimiento a la baja. Adiós y buenas tardes.